Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Hoy estoy encantado de estar aquí con ustedes para celebrar un logro increíble. 500 suscriptores. Este hito significa tanto para mí que he planeado hacer 2 vídeos especiales sobre la red de Movistar para agradecerles sinceramente su apoyo. Antes de empezar, me gustaría invitarles a suscribirse a mi canal, darme un like, compartir el contenido y activar la campanilla de notificaciones. Muchas gracias. Como ya he dicho, he planeado hacer 2 vídeos especiales para celebrar el hito de 500 suscriptores. Este es el primero de ellos y por primera vez voy a plantearles un juego para aprender cómo se comunica nuestro router con aquel en la central de Telefónica. Miren, la dinámica será la siguiente. Primero, dibujaré un diagrama para que se hagan una idea visual de la red. Luego, explicaré cuáles son las reglas de enrutamiento. Y por último, les haré una pregunta que será respondida en el siguiente vídeo, en el que realizaré un laboratorio práctico para replicar la infraestructura interna de la red de Movistar. Como pueden ver, el router HGU de Movistar modelo RTF8115VW utiliza la interfaz IP2 para comunicarse con aquellas redes que están más allá del dominio de difusión de nuestra LAN. Esta interfaz tiene una dirección IP pública y un gateway que tiene una dirección IP privada de clase C. Si miramos en la tabla de rutas, se muestra que la ruta para alcanzar el host 144.1 es a través de la interfaz con una dirección IP pública. Pero esto es contradictorio, ya que en condiciones normales las direcciones IP públicas y privadas pertenecen a diferentes rangos de direcciones y no deberían estar directamente conectadas. Así pues, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué funciona Internet? ¿Y qué es 192
1.168.144.1. Gracias por participar y nos vemos en el próximo vídeo, donde desvelaré la respuesta y realizaré un laboratorio para que puedan ver cómo funciona la infraestructura de red de Movistar. Muchas gracias por ver el vídeo.